Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Gracias amigos televidentes por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, por Canal 13, nuestro canal. En esta oportunidad desde Jerusalén, en Israel, estamos con don Rodrigo Carreras, quien es el embajador de Costa Rica aquí en Israel, con quien vamos a conversar durante los próximos 30 minutos sobre lo que ha sido, es y serán las relaciones, don Rodrigo, entre Costa Rica e Israel. Muchas gracias por estar en Horizontes de Canal 13. Gracias, don Denis, es un gusto estar con vos, sobre todo con un coterráneo de Coronado. Es un gusto estar con vos acá en Jerusalén. Don Rodrigo, ¿en qué estado están las relaciones entre Costa Rica e Israel, toda vez que hubo como un resfrío en esas relaciones después del reconocimiento en el gobierno pasado de Palestina como Estado? ¿Cómo encuentran las relaciones usted en este momento? Mire, realmente ese fue un punto muy sensible en el momento, porque primero hubo un pequeño resentimiento de parte del gobierno de Israel cuando el gobierno anterior decidió quitar la embajada de Costa Rica de Jerusalén y llevársela a... No fue a Tel Aviv, la embajada se fue a Ramat Gan, que es otra ciudad, porque Tel Aviv es una ciudad muy importante de Israel, pero tampoco es que sea capital. La capital de Israel para todos los países que están acreditados aquí, estamos hablando de más de 110 países que tienen relaciones con Israel, que todos los embajadores de ellos presentan credenciales aquí en Jerusalén y sus embajadas realizan sus gestiones aquí en la Cancillería de Israel, que está en Jerusalén también. Cuando don Oscar Arias vino en visita oficial a Israel al final de su gobierno, precisamente para venir al almuerzo que le ofrecía el presidente Shimon Peres, tuvo que venir a la ciudad de Jerusalén donde está la casa presidencial. Pero eso no fue tanto, sino que después cuando se dio el reconocimiento del Estado palestino, pues eso también creó algunas fricciones, pero sin embargo de reconocer que el gobierno anterior tuvo la visión de que únicamente reconoció la existencia del Estado palestino sin hacer ninguna referencia a las fronteras. Porque Costa Rica considera que las fronteras, los límites, es algo que debe negociarse, debe llegarse a un acuerdo, debe firmarse, debe ratificarse entre los dos países, no es algo que pueda ser impuesto por una de las partes. Y eso es fundamental. Recuerde que Costa Rica todavía tiene algunos asuntos limítrofes que tiene que terminar de negociar, sobre todo lo que son los límites marinos, y esos son aspectos que son fundamentales en la relación de los estados. Pero aparte de esas cuestiones, pues Costa Rica sigue reconociendo al Estado palestino, porque recordemos que de acuerdo a la Convención de Montevideo, de acuerdo a la cual se regula todo lo que es el reconocimiento entre los estados. Una vez que se reconoce un estado, uno no puede llegar y echarse para atrás. El reconocimiento permanece, pero sin ninguna referencia a las fronteras. Básicamente la relación entre Costa Rica e Israel, ¿en qué se está basando en este momento? El comercio es poco, pero el turismo también es poco. ¿En qué se basa la relación entre los dos países? Mire, el turismo es poco de costarricenses acá, por una razón muy pequeña, porque somos pocos los costarricenses. Muchas veces cuando andan en la ciudad vieja, los comerciantes árabes, los comerciantes armenios me preguntan, ¿por qué no vemos muchos costarricenses? Y digo yo, porque no somos muchos. Sin embargo salimos y estoy seguro que habrán visto algunos, pero sí hay gran cantidad de israelíes que están descubriendo Costa Rica y que han descubierto Costa Rica durante años y que les gusta mucho hacer, desde los muchachos que terminan el ejército, les gusta ir a hacer turismo de aventuras como que si no hubieran tenido aventuras desde hace muchos años,
y también está aumentando el caudal de israelíes que van más bien a turismo de alto costo. Eso es algo que es muy importante. Y cuanto al comercio, realmente tenemos una relación en la cual es altamente desventajosa para Costa Rica. O sea, tenemos una balanza de pagos totalmente volcada hacia Israel, pero eso sobre todo por una razón muy importante, que es que tenemos Intel. Y recuerde usted que Intel, lo que aquí hacen los wafers, y los wafers de Intel son enviados a Costa Rica, donde son partidos, donde son convertidos en chips, y esos chips los volvemos a reexportar, no a Israel, a otras partes del mundo. O sea, es valor agregado que se viene. Ahora, ustedes estuvieron hoy, don Denis, viendo toda una serie de innovaciones, sobre todo innovaciones en lo que es el capital de riesgo, el capital de alto riesgo, que es la forma en que este país, Israel, ha podido surgir, que es la forma para poder incentivar la creación de empresas de alta tecnología, empresas de medicina, empresas químicas, empresas que han hecho que este país realmente, cuando se habla algunas veces, alguna gente que no entiende del tema y dicen hay que boicotear los productos de Israel, pues no van a poder volver a usar celulares, no van a poder volver a usar microcomputadoras, porque siempre hay componentes israelíes en todos los productos de alta tecnología. En la cámara esa estoy seguro que hay productos hechos en Israel. Vamos a volver después de la pausa comercial con el embajador de Costa Rica aquí en Israel, donde nos encontramos gracias a la colaboración de la Embajada de Israel en San José. Ya volvemos. Nuestros estudiantes tratarán con vidas humanas y su actividad involucra la salud. Por eso UNIBE es calidad académica, formación más humana y trato personalizado. En UNIBE está la diferencia. UNIBE, la universidad especializada en ciencias de la salud. Calzado Country Blue. Encuentre en nuestras tiendas accesorios y calzado para damas y caballeros, bolsos, billeteras, fajas y por supuesto zapatos. Ofrecemos el mejor surtido en tendencias de la moda mundial, las marcas más prestigiosas nacionales e internacionales. Tenemos diseños exclusivos para toda ocasión, siempre a los mejores precios. Nos distinguimos por la calidad de nuestros productos y nuestro servicio personalizado. Búsquenos y compruebe que la calidad y la moda están muy cerca de usted. Encuéntrenos en San José Centro, en la calle 7, entre Avenida Central y Primera, y en Plaza Romoser, planta alta, local 47. Calzado Country Blue, el calzado elegante y de moda para toda ocasión. MD Tours lo invita a disfrutar del paquete Vacaciones Julio 2011, el cual incluye tiquete aéreo San José-Orlando-San José vía American Airlines, 7 noches de alojamiento en el Hotel Extended Stay Deluxe SeaWorld o similar, desayunos, traslados a los parques, pase de 3 admisiones, un parque por día para visitar Magic Kingdom, Universal Studios y SeaWorld, traslados ida y vuelta a un mall, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, impuestos de alojamiento, precio por persona desde $779. Para reservaciones, llámenos al teléfono 2520-1955. Aplican restricciones. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Horizontes con un especial dedicado a las relaciones entre Costa Rica e Israel con el embajador Rodrigo Carreras, quien es el representante de Costa Rica aquí en Jerusalén, donde nos encontramos realizando una serie de reportajes sobre las relaciones entre estos dos países, don Rodrigo, que por más de 55, 60 años tienen lazos de amistad muy fuertes, muy sólidos. Una de las cosas, don Rodrigo, que me ha impresionado más a mí en esta visita que hemos hecho por Israel es el nivel de desarrollo que hay en este país, un país que es más de la mitad desierto, que tiene una gran carestía de agua y que han logrado un gran avance tecnológico y sobre todo de infraestructura. ¿Por qué, don Rodrigo, cuesta tanto desarrollar a Costa Rica, que tiene tantas y tantas cosas para poder ser una potencia? Y cuando uno viene a un país como este, rodeado de enemigos, un país sin agua, un país desierto,
¿Cómo lograron ellos eso y por qué nos cuesta a nosotros tanto? Yo creo una vez cuando yo era embajador de Costa Rica en Brasil, recuerdo que fui recién llegado con mi esposa a la recepción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando todavía existían. Y el embajador Chernyshov, que había sido embajador en Costa Rica, en el momento que me vio llegar me dice, estoy hablando de un embajador soviético, comunista, ateo. Se queda viendo y me dice, Costa Rica, un país bendito por el Señor. Y realmente eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente Costa Rica es un país bendito por el Señor, en el cual la Virgen de los Ángeles nos protege todos los días y tenemos toda una serie de riquezas. Y entonces, desafortunadamente, nos hemos hecho muy vagabundos. Acostumbramos que un puño de frijoles lo tiramos sin volver a ver, inmediatamente tenemos las matitas de frijoles. Y no hemos tenido los retos, por lo menos no las generaciones modernas. La generación de mi papá sí las tuvo y que vaya, que las supieron enfrentar, pero gracias a Dios teníamos los estadistas en ese momento para hacerlo. Pero realmente no hemos tenido esos retos para poder incentivarnos a trabajar bajo presión. Yo siempre he creído, desde que hice mi primer viaje a Israel hace muchos años, que esas dificultades de Israel han sido precisamente algo que los obliga a trabajar para que este país crezca. Hace unos días estábamos en una gira de embajadores que nos llevaron a Masada, el Mar Muerto, allá a ver la presentación de Aida, el ensayo general formal de la obra. Y de camino nos fuimos ahí por lo que era el desierto del Negev, recubierto aquello de plantaciones de todo tipo, una cuestión que realmente lo deja uno maravillado. Lo deja uno maravillado y cuando empieza uno a bajar ya a lo que sigue siendo desierto, hacia el Mar Muerto, también se queda uno maravillado de ver el contraste de todo lo que es la naturaleza difícil, el clima. Pero Israel también está en un cruce de caminos. Israel, si nosotros vemos un mapa, nos damos cuenta que Israel desde el Mar Rojo hasta las montañas allá del Líbano, es como un taponcito, es chiquitico, rodeado de un mar de países árabes para un lado y un mar de países musulmanes para el otro, desde Indonesia hasta Marruecos. Y buena parte de ellos, durante buena parte de la historia de Israel, doblados en la destrucción de Israel. Hoy en día Israel tiene magníficas relaciones con algunos de ellos, con unos de ellos unas relaciones discretas, con otros de ellos unas relaciones diplomáticas y formales muy correctas. Pero esos mismos retos de tener las rutas de caravanas interrumpidas por la creación de un pequeño país, que es lo único en un mar islámico que no es islámico, pero realmente hace entender mucho de la geopolítica que lleva a los retos que tiene que enfrentar Israel. Nos hace falta llevar palo, don Rodrigo. Es una cuestión de voluntad de construcción de naciones. Esa voluntad de construcción de naciones la demostramos en los años 40 que la tenemos, pero tal vez fuimos tan exitosos que nuestras generaciones como que han venido ya no son lo mismo que eran. Eso lo podemos ver en todos los niveles de integración, en todos los niveles de articulación de opiniones, en todos los niveles de agregación de opiniones, en los partidos políticos, en Costa Rica. Pero realmente los retos hacen que la cosa sea más difícil y que se aprecie más. ¿Qué se dice, don Rodrigo, de Costa Rica, aquí en Israel? Básicamente nos identifican, ahora que andábamos por la explanada, las mezquitas y caminamos por algunos de los lugares santos más importantes, pude ver que la gente que vende y uno le dice que es de Costa Rica, se alegran, como que identifican al país bien de forma positiva. ¿Qué le dicen a usted? Obviamente usted es el embajador aquí, pero ¿se conoce de Costa Rica? ¿Se sabe de Costa Rica? Mire, yo como diplomático debiera decir cosas muy bonitas, pero desafortunadamente soy politólogo también. Y realmente esa expresión se lo dicen a cualquier nacionalidad. Los vendedores de ahí en la ciudad vieja
no importa de dónde uno sea y ellos no tengan idea de cuál es el país, van a decir, oh, yo quiero mucho a los whatever. Pero realmente aquí en Israel, el israelí medio tiene una gran percepción de Costa Rica. Recordemos que Costa Rica fue un país que incluso pasó a la historia folclórica, incluso en el libro de Uris, de Éxodo, en el momento en que Costa Rica se paró y votó a favor de la partición, a favor de la resolución 181, y Costa Rica siempre se ha mantenido a la par de Israel, pero también a la par de los procesos de paz. Hay documentos históricos de la gran cantidad de propuestas que se hizo en tiempos cuando teníamos de canciller a don Gonzalo Facio, y digo canciller con C mayúscula, porque realmente en esa época se hacían grandes aportes y la participación de Costa Rica en las Naciones Unidas y en todos los foros era muy importante en el tema del Medio Oriente. Incluso le puedo contar, cuando don Luis Alberto Monge fue el primer embajador que presentó credenciales costarricenses aquí en Israel, durante el gobierno de don Francisco Orlich, hablando con doña Golda Meir, doña Golda era la ministra de Relaciones Exteriores, doña Golda le preguntó, y señor embajador, ¿a dónde va a poner usted su embajada? ¿Por qué? Porque en esa época había muchas embajadas latinoamericanas, casi todas que estaban aquí en Jerusalén. Únicamente México, Argentina y Brasil estaban en Tel Aviv. Y había otra embajada aquí en Jerusalén que era la embajada de los Países Bajos. Y otra que nadie habla de ella, que es la de la Santa Sede. Pero resulta que toda esta presencia de Luis Alberto, cuando Luis Alberto, señor presidente de Costa Rica, después llega y contesta en Jerusalén, él no tenía instrucciones al respecto, pero a él le pareció que lo normal es que las embajadas estuvieran en las capitales, y esta es la capital de Israel. Entonces ahí nació lo que yo llamo la doctrina Monge, y la doctrina Monge él siempre la defendió, como presidente de Costa Rica así lo hizo. Y es una lástima que eso se haya dañado por el gobierno anterior, pero bueno, los entuertos, la historia los volverá a cambiar, me imagino. Son cuestiones de percepciones de los dirigentes. La Constitución de Costa Rica da la conducción de la política exterior al presidente y al ministro del ramo. Ya volvemos, estamos con don Rodrigo Carreras, el embajador de Costa Rica aquí en Israel. Ya volvemos. Nuestros estudiantes tratarán con vidas humanas y su actividad involucra la salud. Por eso UNIBE es calidad académica, formación más humana y trato personalizado. En UNIBE está la diferencia. UNIBE, la universidad especializada en ciencias de la salud. Hoy estamos redescubriendo la verdadera comodidad, la emoción del abrazo de seres queridos, la espontaneidad y disfrute de cada momento. Hemos concluido que la mejor receta le espera todos los días. En Italia le llamamos refugio, su hogar, su descanso, el lugar que usted disfruta cada momento, día a día. La artística le invita a que todo su hogar sea una experiencia Natuzzi Editions, la esencia de la comodidad. Agencia de Viajes EASA Mayorista celebra a lo grande su 15 aniversario con ofertas para viajar dentro y fuera del país. 2x1 a Cuba, Punta Cana, Panamá y otros destinos. Renta de autos, cruceros, tiquetes, hoteles, tours y al comprar en EASA Mayorista puede ganar un auto 0 kilómetros del año. Consúltenos al teléfono 2256-5458. Ver condiciones en www.easacr.com. Como parte de la visita del programa Horizontes por Israel,
hemos venido hasta el Hospital Adasa, donde se encuentra un grupo de costarricenses de diferentes universidades privadas del país que están haciendo especialidad en este hospital, uno de los más famosos e importantes, quizás el más famoso de Israel y el más importante de esta región. Estamos con la doctora Sura Suárez, quien nos va a informar sobre lo que ella está haciendo en este hospital, la especialidad que está sacando y quizás, Sura, un poquito sobre la importancia de que costarricenses estén especializándose en uno de los hospitales más importantes de Israel. Bueno, yo ya empecé mi 4º año en abril, estoy en anestesia y cuidados intensivos con otros 2 doctores de Costa Rica. Anestesia en Adasa es gigante, hacemos cosas que en Costa Rica todavía a veces están pañales. Hacemos muchos cuidados intensivos, hay trasplantes de hígado, trasplantes de corazón, que son las cosas que son muchísimo más reto para nosotros. La tecnología que se utiliza acá es de punta y entonces cuando volvamos vamos a volver con mucho conocimiento para enseñar allá, para devolverle a Costa Rica algo de lo que venimos a aprender aquí, con mucho sacrificio por supuesto. Hay médicos en todas las especialidades, pero como sabemos en Costa Rica hay una falta de anestesiólogos, entonces eso nos va a ayudar un poquito más. Sin hacer las famosas odiosas comparaciones, este hospital en relación a los hospitales que tenemos en Costa Rica, como les repito, sin hacer comparaciones, ¿qué es lo más importante que usted rescataría de la relación de este hospital con los de Costa Rica? Porque si bien es cierto, usted me dice que la tecnología y todo lo que ustedes puedan llevar desde acá es muy importante, el factor humano para mí es más importante que una máquina. La parte humana del hospital, ¿cómo la valoran ustedes en relación a lo que tenemos en Costa Rica? Con respecto a parte humana, vienen 2 partes. Primero, lo que aprendemos de los profesores, que son nuestros jefes, que es gente sumamente preparada, sumamente dedicada, que vienen de todas partes del mundo. Entonces no es que solo saben algo que está en un solo país, sino que vienen de América, de Estados Unidos, de Europa, de Francia, han estudiado, han aprendido de todas partes y aquí vienen y entonces aprendemos de todos un poco y diferentes técnicas. No solo una forma de hacer las cosas, porque no quiero hacer comparaciones. Aprendemos de ellos a trabajar duro, a entregarse por el paciente, de cierta manera uno deja su vida un poquito de lado por estar con el paciente. Y los pacientes aquí son multiculturales, tenemos pacientes de Israel, árabes, de Chipre, de todo lado. Entonces nosotros aprendemos mucho de ellos. Culturalmente hay ciertas limitaciones por idioma y eso, pero siempre hay alguna enfermera que nos ayuda a hablar con un paciente en ruso o en árabe, nosotros sí hablamos hebreo. Y de esa manera vamos aprendiendo de una forma intercultural de cómo tratar al paciente, aparte de lo que le podemos dar con respecto al conocimiento que aprendemos aquí. ¿Un mensaje a su familia? A mi familia, bueno, los adoro a todos, a mi mamá la extraño mucho, pero ellos saben que ellos están contentos porque yo estoy contenta aquí y yo sé que ellos están muy orgullosos y yo estoy orgulloso de ellos porque les agradezco de todo corazón. Amigas, familia, todos por el apoyo que siempre me han dado cuando yo me impulsé a venir para acá. Y lo más triste es que la doctora Suárez se nos casa aquí en Israel, puesto que el novio es de este país. Pero no importa, lo importante... Representando Costa Rica e Israel. Lo importante es que tenemos una muy buena representante. Muchas gracias, doctora Suárez. Con mucho gusto. Estamos en Israel con el embajador de Costa Rica aquí en Jerusalén, donde nos encontramos en este momento, don Rodrigo Carreras. Don Rodrigo, ya para ir terminando, el tema específico de la relación Costa Rica-Palestina, yo me acuerdo, yo fui alumno de Relaciones Internacionales de don Edgar García, que es funcionario de la Cancillería, y él siempre nos decía que para que un Estado sea considerado como tal, debía existir 3 cosas fundamentales: territorio, población y gobierno. ¿Se da eso en el caso de Palestina para que Costa Rica haya tomado la decisión de establecer relaciones como un Estado normal? En pocas palabras, hábleme un poco sobre esa relación tan extraña para uno que conoce un poco de relaciones internacionales, pero también que puso yo no diría en serio peligro, pero sí debilitó, digamos, la relación con un hermano que ha sido Israel siempre de Costa Rica. Miren, eso tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, si examinamos
el documento en el cual don Bruno Estaño anunció que se iba a reconocer al Estado palestino, él abordó precisamente esos temas y dijo, quote unquote, dijo, y Palestina es un país que bien que mal tiene algún dominio sobre su territorio. Ese bien que mal es muy interesante y muestra la seriedad de don Bruno realmente al reconocer que es algo que realmente no está totalmente definido, porque eso está esperando la culminación de los procesos de Oslo, la culminación de lo que es la hoja de ruta y toda una serie de temas que están en la palestra. Pero también hay que recordar una cosa, cuando Costa Rica apoyó la resolución 181 de la Asamblea General, esa resolución hablaba desde entonces de la creación de 2 estados. El hecho de que lo que iba a ser Palestina, el West Bank, se lo absorbiera un país vecino y se lo integrara así, no Israel, sino que otro país vecino que no deseo mencionar, y el hecho de que la franja de Gaza se la dejara otro país vecino y se quedaran los pobres palestinos sin nada, realmente eso no vino a cambiar. Durante el gobierno de don Daniel Oduber, desde el don Pepe más o menos, don Gonzalo Facio Segreda, canciller de la República, hizo todo un proceso de plan de paz que tratamos de llevar por América Latina, que fue rescatado hace poco por una prestigiosa revista israelí de política exterior israelí. Y realmente es algo interesante porque se basa mucho precisamente en lo que es la solución de los problemas, que es tierra por paz. Cuando yo estuve aquí en Israel la vez pasada, bajo instrucciones de don Roberto Rojas, que era el ministro de Relaciones Exteriores en esa época, el canciller Rojas me autorizó para que yo presentara ante la autoridad palestina un proyecto que incluso lo formalizamos a través de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Belén, una universidad jesuita que hay en Belén, que es cómo dar el ejemplo de Costa Rica como un país sin ejército a Palestina. Y esto fue algo que lo presentamos ante el presidente del Consejo, el Chairman Arafat, y a él no le gustó la idea, pero es interesante que muchas de su gente se interesaron y lo mantenemos vivo en un proyecto. Y después don Oscar Arias, con su visita oficial acá, lo mencionó, sin mencionar que existían documentos al respecto. Ojalá, don Rodrigo, bueno, primero que nada agradecerle a don Rodrigo la gentileza de acompañarnos en esta media hora, pero ojalá, don Rodrigo, que los errores del pasado con esto de Palestina se puedan ir solucionando, pero más que eso, don Rodrigo, ojalá que el ejemplo de la Costa Rica Pacífica lo copien aquí y que nosotros podamos copiar el ejemplo del Israel pujante hacia el desarrollo, porque ambos países tienen mucho que compartir y lo más importante, mucho que aprender entre sí, ¿verdad? Mira, lo principal, el Chairman Arafat lo afirmó en los tratados de Oslo, y es que Palestina sería un país desmilitarizado. Pero la posición costarricense es que no tiene que ser desmilitarizado. Desmilitarizado es algo que se impone. Tiene que ser por su propia voluntad un país sin ejército, y nosotros estamos dispuestos a darles toda la experiencia que nosotros tenemos en ese gran experimento, porque realmente en 40.000 años de historia de la humanidad, el único caso real de un país creíble, además de Islandia, que no tiene ejército, que no tiene fuerzas armadas desde hace 63 años, es el caso de Costa Rica. Y eso gracias a don Pepe y al padre Núñez. Nos vemos el próximo martes, como de costumbre, por Canal 13, en Horizonte, la ventana de Costa Rica al mundo. Don Rodrigo, en un minuto, un mensaje suyo a nuestro querido Coronado. Coronado, lástima que esta vez no lo logramos, pero espero que el Club Sport Uruguay llegue a primeras divisiones en la próxima oportunidad, pero estuvimos cerquita. Buenas noches, don Rodrigo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes por Canal 13. Buenas noches.